es que eliminaron a oficiales y casi, según esta información, alcanzan también al presidente iraní Pezeshkian. A pesar de estrictos protocolos, varios guardias violaron las normas de seguridad, facilitando el golpe. En paralelo, Irán anunció la captura de 8 personas acusadas de colaborar con el Mossad y de planear atentados, además de informar que durante la operación fueron detenidas unas 21.000 personas y al menos 8 presuntos espías fueron ejecutados. A ver, quiero viajar 20 años atrás. Hace 20 años exactamente, se dio lo que se llamó la desconexión de Israel de Gaza. Y la verdad es que tuvo muchas consecuencias a nivel interno, a nivel externo, consecuencias que vemos hasta el día de hoy en la sociedad, que vemos hasta el día de hoy en la seguridad, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando con Alberto Spectorowski, estuvimos hablando con Luis Fleischmann, y quisiéramos hablar ahora con Rafael Kaufman, con quien nos encanta hablar cada vez que hablamos, para que nos diga también cuál es la visión del sionismo religioso de esto que sucedió y cómo él recuerda esto que sucedió hace 20 años. Rafael, te saludan Johnny, Eddie y Yuri, ¿cómo estás? Hola Johnny, Eddie, Juli, Shabuato, buena semana para ustedes, para toda la audiencia. Bien, siempre lindo escucharlos y compartir con ustedes. Bueno, fue un tema muy duro, la expulsión de la Franja de Gaza, ya que imagínense que vos tenés una empresa o una casa, un hogar que te rompiste el lomo durante muchos años, empezaste de cero a hacer crecer tus tomates, tus pepinitos, tus lechugas, a crear tus casas. Habían 22 comunidades, 8.000 judíos que vivían ahí, y el gobierno de Sharon decide que hay demasiados soldados para cuidar un pequeño grupo de judíos y que hay que salir de ahí. Ahora, explican muchos medios de prensa en ese momento que Sharon había tenido problemas ilícitos de haber levantados ONG ficticias para solventar los gastos de sus campañas electorales y estaba bajo la posible amenaza de un juicio. Entonces, ¿qué dice? Dice Sharon, dice, voy a desviar la opinión pública de todo este problema personal que tengo haciendo algo grandioso que desvíe la opinión pública. Entonces lo que dice, es una de las explicaciones que dice, vamos a hacer algo grande, y es la expulsión de los judíos de la Franja de Gaza. Ahora, tenemos que tomar dos cosas en cuenta. Una es el sufrimiento de las personas que son expulsadas, y la otra es que estamos hablando que judíos expulsan judíos. Una cosa es que en la Alemania nazi expulsaron a judíos, asesinaron, o que todos los otros países del mundo expulsaron a los judíos de España en la Inquisición. Un no judío expulsó a un judío. Ahora, que un judío expulsa a otro judío es otro tema. Y lamentablemente a soldados los llevaron a decir, ustedes tienen que ahora expulsar a judíos, que puede ser un pariente tuyo, un amigo tuyo. Hay algunos soldados que dijeron, yo prefiero la prisión y no participar de algo que a mi punto de vista es ilícito. Te quiero preguntar, ¿qué sucedió con el liderazgo del sionismo religioso hace 20 años, en el momento de la desconexión, de la retirada de los asentamientos judíos en Gush Katif? Y si crees que hubo algún tipo de cambio en el liderazgo del sionismo religioso desde ese momento. Bueno, excelente pregunta. Primeramente, yo estuve en esa época, en Israel por supuesto ya, estuve en Kfar Maimón, que hubo una manifestación muy grande, una marcha muy grande hacia la zona de la Franja de Gaza para intentar evitar esa expulsión. Yo creo que la mano no fue suficientemente dura del sionismo religioso para poder evitar esa expulsión, y lamentablemente se llevó a cabo. Yo creo que primeramente eso hoy en día no pasaría también por un tema de que todo el Estado de Israel, yo creo que el 90%, por lo menos la población judía de Israel, se dio cuenta que eso no lleva a nada. Si vos en el 2005 le preguntabas al judío de izquierda si hay que salir de la Franja de Gaza, te decía que sí, que por supuesto que hay que salir. ¿Por qué? Porque hay 2.000 soldados arriesgando su vida por solo 8.000 judíos. Saquemos a los judíos y dejamos de arriesgar la vida de tantos soldados.
Si vamos a números, ¿sí? Antes habían 8.000 judíos en peligro y 2.000 soldados cuidándolos. Hoy en día, bueno, ahora en la Franja de Gaza un poco menos, si vas antes de la operación, desde que empezó la guerra del 10 el 7 del 10, ¿sí? Teníamos misiles hacia todo Israel, no solamente hacia Ashkelon y Ashdod, y misiles que llegaron a Tel Aviv. En toda la planicie costera, como ustedes saben, vive el 60% de la población de Israel. O sea que es cuestión numérica, habían antes 8.000 amenazados y ahora son, y hay todavía varios millones amenazados, porque cada tanto puede llegar tirar un misil que pueda afectar a lugares donde hay poblaciones de centenas de miles de personas. Rafa, te quiero preguntar por la relación con la sociedad, porque en ese momento me parece que el sionismo religioso tenía un aliado que era el laico, que creía en crear más asentamientos, en asentar la tierra de Israel, y de repente, no sé si, corregime si me equivoco, pero siento como que el sionismo religioso quedó solo en esto de ir por los asentamientos, por cuidar las fronteras de Israel. ¿Vos lo ves así también? ¿Lo entendés? ¿Cómo lo analizás vos? Yo creo que el sionismo religioso iba muy de la mano con la derecha israelí. Por otro lado, lamentablemente, hoy estuve paseando en Hebrón con una pareja muy bonita de Argentina, y una de las cosas muy locas dice: ¿quién entregó Hebrón a la autoridad palestina? Netanyahu. Correcto. La derecha. ¿Quién entregó la península del Sinaí a Egipto? Begin, la derecha. ¿Quién hizo la expulsión de Gush Katif? Sharon, la derecha. Realmente lo que decís tiene su cordura, que en cierta forma también la derecha dio la espalda al sionismo religioso. Nos dejaron, se puede decir, bastante solos. Hoy día, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, hay varios movimientos que se encargan de cada vez poblar más y más la tierra de Israel. Hoy día podemos decir también la decisión esta de Smotrich y el gobierno de poblar la zona E1, que es lo que va a evitar que haya una continuidad territorial entre lo que es la zona de Judea y la zona del Shomrón, ¿sí? Para que no evitar que se logre espero que no, Estado palestino, ¿sí? Entonces, sí, nos dejaron solos. Hoy día hay más preocupación por el tema. Sabemos que entregar tierras no lleva a la paz, y el que piensa que lleva a la paz, que se despierte y rápido. Bueno, ¿qué más te puedo agregar? A ver, en el año 2005 decían, bueno, si nos sacan de acá, después el próximo paso va a ser, o van a intentar sacarnos de otros lugares, como por ejemplo Judea y Samaria. Hoy se habla, y lo mencionaste recién, de este intento de muchos países del mundo, sobre todo de Occidente, de reconocer un Estado palestino. Desde la opinión del sionismo religioso, teniendo más de 600.000 personas viviendo en Judea y Samaria, ¿cuál es la opinión respecto a esto? Dicen, no, es posible un nuevo enfrentamiento con palestinos por la cuestión del reconocimiento del Estado palestino. Mira, si el mundo reconoce el Estado palestino, es algo que va a ser solamente a nivel titular, no a nivel del terreno. ¿Por qué no a nivel del terreno? Porque quieras o no, Israel sigue dominando tierras y va a seguir dominando esos lugares. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos en manos de una autoridad palestina, Jenin, Tulkarem, Calquilia, Ramallah y todos los nidos de terroristas, Israel no lo va a hacer eso de ninguna forma, ¿sí? Porque nos amenaza no solamente los judíos que vivimos en Judea y Samaria, sino los judíos que viven en todo Israel, ¿sí? Que pueden llegar atentados hacia el centro del país. Entonces, la situación es que claramente es una decisión solamente que el mundo lo grita, que el mundo siga gritando. Israel va a hacer lo que va a tener que hacer para velar por nuestra seguridad. Y bueno, el mundo lamentablemente está ciego, no tenemos la suficiente quizás fuerza para mostrarles cuál es la verdadera situación, y que nosotros somos la
la garantía de que haya paz en la región es justamente que existan esos lugares, que existan judíos en Samaria, que existan judíos viviendo. Cuando los judíos vivían en la franja de Gaza no había misiles que se lanzaban hacia Tel Aviv y hacia Ashkelon. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en el lugar, y nosotros en realidad ayudamos a fomentar, como en cualquier lugar del mundo. Nos fuimos los judíos de Inglaterra, nos expulsaron de Inglaterra, nos expulsaron de Francia, nos expulsaron de España, el holocausto en Alemania. ¿Qué recibieron a cambio? Islam. Los judíos trajeron desarrollo a los lugares, trajeron premios Nobel, trajeron crecimiento, y vienen los árabes y que traen violencia y islamización y o sea, lo vemos en la prensa con cuántas cosas. Lamentablemente Europa está ciego frente a eso, lo único que piensan están mirando en forma ciega, dice, no, lo importante estaba Palestina, lamentablemente no se despertaron. Rafa, te quiero hacer la última, por lo menos de mi parte. Quiero saber si para vos la guerra que está Israel ahora liberando en Gaza, desde el 7 de octubre, tendría que tener como objetivo también no solamente ocupar toda la franja de Gaza para poder reasentarla como sucedía hace 20 años. Yo creo que el objetivo tiene que ser, bueno, principalmente, o sea, lo que tendríamos que hacer, tratar de mil formas, no sé de cuál, pero tratar de liberar a todos los que están los secuestrados, sí, que están ahí. Y, perdón. No hay problema. Un segundo. Y lo segundo es que es la única forma. Si solamente, mira, si vos entregás un terreno, y no importa a qué país se lo dejes, que lo mantenga Estados Unidos o algún país árabe o quien sea, ellos van a intentar seguir haciendo cosas por debajo de nuestros ojos. Solamente estando Israel ahí y estando colonización, cuando tenés que cuidar un terreno es una cosa, cuando tenés que cuidar una población que vive ahí es otra completamente diferente. Una cosa es tierra que vale es un valor material, y otra cosa son vidas, que es un valor espiritual y material, y o sea, son tus hermanos. Entonces, cuando hay vidas de por medio, hay mucho más compromiso que cuando hay solamente un terreno de por medio. Por lo tanto, esa es la solución, justamente que hayan judíos que vivan ahí, que en realidad, yo te digo, los árabes, a fin de cuentas, nos agradecen que estamos acá. Por ejemplo, hay un asentamiento que se llama Ar Brajá, al norte del Shomrón, al lado de la ciudad de Shem. Toda la zona de Hawara se desarrollaron rutas, se desarrollaron comercio, gracias a que hay judíos que están en esa zona. Si no se cuidar, hubiera quedado en la historia. Y así muchísimos lugares. Yo te voy a hacer un ejemplo. Yo vivo en la zona de Karnei Shomrón. Hay una aldea que se llama Nevi Elias. Nevi Elias, yo cuando viajaba hacia mi aldea, viajaba hacia mi comunidad, viajaba vía Nevi Elias. Y un día decidió el gobierno que quiere hacer una ruta bypass, o sea, que pase pegado a Nevi Elias, pero que no cruce la aldea. ¿Por qué? Porque en esa aldea alguna que otra vez hubo problemas. Salieron árabes de Nevi Elias a hacer manifestaciones en contra de que hagan esa ruta al costado. Dice, ¿por qué? Porque los judíos nos traen ingresos. Yo entraba a veces y compraba alguna otra cosa y les servía a ellos. A fin de cuentas, con todo el tema, hay un tema que es paz, otro tema es la economía y el bolsillo de las personas. Entonces todos quieren de cierta forma fomentar y vivir mejor. Entonces cuando vienen judíos a un lugar y están ahí, ellos quedan. Cuando estaba el Gush Katif, habían árabes que trabajaban en los campos de los judíos de Gush Katif. Se desarrollaron caminos, se desarrollaron rutas, se desarrollaron un montón de cosas que si los judíos están ahí, ¿qué hicieron la autoridad palestina en la franja de Gaza durante los años que estuvieron ahí? Nada, túneles, ¿qué hicieron? Claro. Rafa, te agradecemos, te dejamos seguir porque sé que estás en el medio de un trabajo, así que te dejamos seguir, te agradecemos. Y agradezco a mis queridos turistas que me dieron estos 10 minutos para hablar con ustedes. Exactamente, un saludo a todos ellos y obviamente un abrazo enorme para vos, Rafa, que siempre es interesantísimo hablar contigo. Muchas gracias y bueno, les debo una visita en los estudios algún día. Amén será. Amén. Chao, Rafa, un abrazo. Abrazo grande. Chale. Ahí se iba Rafael Kaufman, con quien hablábamos sobre este tema tan interesante que es los 20 años de la desconexión. Nosotros vamos a ir terminando nuestro programa. Nada más comentarles, está saliendo en este momento la nueva flotilla de Gaza. Vuelve Greta por el segundo sanguchito. Yo la única vez que comí